Latinotopía, un espacio de encuentro en el universo podcast para la comunidad latina en Alemania y todas las personas que aman nuestra América Latina. Con William Bastidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Latinotopía, el podcast para la comunidad latinoamericana en Alemania, siempre con un invitado especial. Muchas veces son migrantes latinoamericanos que nos visitan en Latinotopía, a veces artistas, a veces directores de cine, pero también tenemos personas que hacen un trabajo social por la comunidad, ya sea aquí en Alemania o ya sea en América Latina, que nos visitan y que están de gira por Alemania, y ese es el caso de nuestro invitado acá en el podcast, el padre Marco Gómez. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Hola, William, es un gusto estar acá. Estoy muy bien, estoy, como dijiste, de gira por varias ciudades alemanas para contar un poco mi trabajo. Para contar un poquito la experiencia, lo que está haciendo, que es muy interesante, el tema que nos reúne acá, que vamos a ir poco a poco explorando, descubriendo acá a lo largo de nuestra charla. El padre Marco Gómez es guatemalteco, es un padre jesuita y es el director de Fe y Alegría en Panamá. Así es. Está bien la presentación, ¿cierto? ¿Es correcto? Es correcto, soy guatemalteco y vivo en Panamá y trabajo con Fe y Alegría. Nos falta algún detalle así de pronto de lo que está haciendo el padre, así que sea súper importante, fuera del tema que nos reúne, de lo que vamos a hablar. Sí, a ver, te puedo contar. Bueno, soy latinoamericano de corazón. En los últimos años, a través del trabajo, sobre todo en el área educativa y de promoción social, pues he tenido la gran oportunidad y bendición de conocer prácticamente todos los países de América Latina. O sea que ha estado en Colombia, ha estado en Argentina, en Chile. He estado en toda América Latina, he estado en México, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Hay una fortuna. Chile. No, pues en toda parte, en todo lugar. Sí, y el Caribe también, no se nos olvide. Y en el Caribe también, es una fortuna. Sí, o sea, sí. Ahí nos está generando un poco de envidia, de la buena. Latinoamericano de corazón, sí. ¿Y por qué ha estado presente ahí? Porque Bueno, mira. Porque, pues, digamos, Fe y Alegría está presente en todo. Se conoce, por ejemplo, en Colombia se conoce por las escuelas. Es muy conocido, uno escucha Fe y Alegría, y hay escuelas en todas las ciudades. Sí. No sé Te voy a contar un poco de Fe y Alegría, ¿ok? Fe y Alegría es un movimiento internacional y lo definimos como movimiento de educación popular y promoción social. Ya más adelante te contaré un poco sobre qué significa esto de ser movimiento, sobre ser educación popular, ¿no? Pero Fe y Alegría nació en Venezuela. Yo sé que tienes bastantes oyentes de por allá. Hay mucha gente de Venezuela. Un saludo a todos los venezolanos. Pues Fe y Alegría nació en Caracas, en un barrio en Catia, en Caracas. Y es el resultado de la acción pastoral. El padre José María Velas, un sacerdote jesuita, que pues fue enviado a trabajar a Venezuela. Él había estado antes en Mérida, en un colegio, pero lo mandaron a la naciente Universidad Católica Andrés Bello, ¿no? Y su trabajo era pues con los jóvenes, era como el capellán de la universidad, y los llevaba a los estudiantes a los barrios pobres. Recordemos que en la década de los 50, pues Venezuela estaba creciendo, era una potencia que estaba desplegándose, una potencia económica, y había mucha gente que se quedaba atrás, mucha gente olvidada, mucha gente pobre que migraba a la ciudad para poder pues mejorar su calidad de vida. Y el padre Velas pues visitaba con sus estudiantes esta barriada y pues ahí una acción pastoral, daban catequesis, ¿no? Preparaban a los niños para la primera comunión. Entonces, al terminar ese periodo y cuando los niños hicieron la primera comunión, el padre Velas pues
en la despedida más o menos le decía a la gente, bueno, pues si pudiéramos hacer alguna otra cosa por ustedes. Y la comunidad entonces se acercó y le dijo, sí, padre, aquí necesitamos, vea usted cuántos niños hay y no tenemos escuela. Ahí mismo detectaron la sí, necesidad. La misma comunidad la detectó, ¿no? Y el padre Velas, pues sí, claro, se necesita escuela, pero ¿dónde la vamos a poner, no? Entonces llega una pareja, el señor se llamaba Abraham y su esposa Patricia, Abraham Reyes y Patricia. Y Abraham, pues un obrero de estos que había migrado a la ciudad, un obrero de la construcción, y le dice al padre Velas, padre, pero yo le puedo dar mi casa y ahí podemos poner la escuela. Y el padre Velas, impresionado, le dice, pero Abraham, pero ¿cómo me vas a regalar tu casa si esa casa la construiste para ti? Te llevó tiempo, la construiste para ti, para tu esposa y para tus 8 hijos. Y entonces Abraham Reyes le dice, sí, si nosotros pues vivimos ahí, pues es casa de mi familia. Pero si ponemos una escuela, va a ser casa para todos los niños de la comunidad. Increíble. La generosidad de una familia de la comunidad, de esta persona pobre, ¿no? De la comunidad misma, claro. Sí, sí. Y eso al padre Velas lo evangelizó. Fue buena noticia para él. Sí. Entonces el padre Velas cuenta que eso lo motivó a él a apoyar a la comunidad. Y así nació Fe y Alegría, ¿no? Ya tenemos entonces varios ingredientes de Fe y Alegría. Tenemos pues a la iglesia representada por el padre Velas, la Compañía de Jesús, porque el padre Velas era jesuita, también los estudiantes del padre Velas, que le acompañaban, y la comunidad representada por esta pareja, ¿no? Sí. Un origen muy bonito. Muy bonito. O sea, como de cooperación entre la iglesia, sí, sí. ¿No? Los sacerdotes y la comunidad misma. Y es que muy bonito, no conocía la historia. Es que eso es Fe y Alegría, pero falta un ingrediente, porque Fe y Alegría es una institución que promueve la educación pública, el derecho a la educación de calidad por medio de la educación pública. Entonces el padre Velas durante varios años estuvo en conversaciones, en negociaciones con el Ministerio de Educación de Venezuela para que el ministerio asumiera su responsabilidad, como la es de todo Estado, ¿verdad? Claro, de ofrecer educación a la población. Y bueno, fue varios años después que el ministerio ya asumió pagar los salarios de los maestros, porque los maestros... Claro, porque no se trataba de una tarea asistencialista de la iglesia, sino más bien de generar esas que tenga soluciones y que tenga sostenibilidad y que el Estado responda por su obligación. Yo admiro mucho a los docentes, William. Tienen entre sus manos el presente, el futuro de la sociedad. Están educando mentes, están preparando corazones para que también sean solidarios, sí. y por eso merecen un salario digno. Obvio, claro. Y pues en esto el gobierno, el Estado, tiene una responsabilidad grande. Entonces, así fue como nació Fe y Alegría. Y te cuento un poco sobre el nombre. ¿Por qué se llama Fe y Alegría? Bueno, porque estos estudiantes, cuenta otro sacerdote que escribió la historia, cuenta que los estudiantes iban con mucha fe y regresaban con alegría. Claro, después de esa experiencia, sí, de generosidad de la pareja. Exactamente. Pero bueno, el padre Marco Gómez, director de esta institución que en Panamá. En Panamá, que acabamos de presentar. Pero en Panamá, que entre Panamá y Colombia, en el tapón del Darién, que es un poco el tema que nos ha como congregado aquí en este podcast, que nos ha reunido, también porque se está haciendo la campaña de Advenia, ¿no? Todo esto, y en Latinotopía ya se ha vuelto una tradición traer al podcast a las personas que trae Advenia para contar un poco sobre su aporte, su experiencia, y su trabajo, y su compromiso. Y en Panamá, curiosamente, Fe y Alegría se lanza no solamente a la educación, sino que se lanza a ayudar a los migrantes, claro, que están llegando. Claro. Y ahí de pronto vamos a empezar como a hablar un poco de ese tema, que en realidad sabemos poco, ¿no? Y la magnitud es tremenda, padre Marco. La magnitud. Imagínense, mire, yo tengo este dato para que empecemos así a conversar. 250,000 personas en el 2022 fueron los que atravesaron el tacón del Darién, que es
el tapón del Darién, que es selva. O sea, que es una cosa impresionante, peligrosa, no solamente por el desafío de la naturaleza, sino por la presencia de grupos, de bandas criminales y de grupos armados organizados muy grandes como el Clan del Golfo de Colombia, que son grupos muy fuertes, ¿no? En fin, muy complejo. Y fueron 250,000, y en comparación con la gente que se está moviendo por el Mediterráneo, que es un tema que está más cercano aquí a Europa, que estamos permanentemente escuchando de los refugiados que vienen de África, todo eso va pasando el Mediterráneo y muchos mueren ahí, una tragedia terrible. Y en el mismo tiempo, o sea, la suma del primer semestre del 2023 fueron también como 250,000, ¿no? De que pasaron el tapón, y en el Mediterráneo fueron 60,000. Sí. Imagínense que es la magnitud. Bueno, estamos ya terminando el año 2023 y las proyecciones pues están diciendo que vamos a cerrar, que ya pasamos el 500,000 de personas. Es decir, 500,000 de personas que están, eso supera la cantidad de gente que está atravesando el Mediterráneo. Más de 500,000 personas han cruzado en lo que va de 2023 el tapón del Darién. Pero hablemos un poco sobre el tapón del Darién y el trabajo de Fe y Alegría. Fe y Alegría, como ya dije antes, escuelas. Y en Panamá, ¿por qué migrantes? ¿No? Sí. Bueno, es que Fe y Alegría también es promoción social. Y fíjate, Fe y Alegría en Panamá fue fundada en el año 65, una década después de haber nacido en Panamá. De hecho, es la tercera de las 22 Fe y Alegrías que hay en el mundo. ¿En tamaño o en fecha de surgimiento? En fecha de surgimiento. Okay. Primero fue en Venezuela, después fue Ecuador y después fue Panamá. Okay. Y la más reciente, la de Nepal, imagínate. ¿En Nepal? Estamos en Asia, estamos en África. Pensé que era solo América Latina. No, ya estamos en otros lados. Okay. Y bueno, en Panamá nunca tuvimos tantas escuelas. Como decía en la primera parte, la participación del Estado en cuanto al subsidio para las escuelas es muy importante. En Bolivia, por ejemplo, tenemos 400 escuelas, en Guatemala 57, en Perú pues más de 170, igual en Venezuela, 175. Pero en Panamá el Estado asumió el tema de la educación y hay, digamos, bastantes escuelas por toda Funcionaba, digamos, de una forma... Sí, digamos que el Estado no sintió la necesidad. Entonces Fe y Alegría se dedicó más al tema de trabajar con las comunidades rurales, trabajar en la organización comunitaria, etc. Sin embargo, el tema de la migración, que no es nuevo, y tampoco en Panamá es nuevo, empezó a crecer en los últimos 7 años. Sí, es relativamente nuevo. Y ha crecido de una forma lenta, ¿no? Lenta, pero sostenida y últimamente a paso acelerado. Sí. Cuando le preguntamos a la gente qué saben de Panamá, lo primero que viene a la mente es el canal. El canal de Panamá. Y si preguntamos qué saben del Darién, pues nada, ¿no? Entonces explicar que es una selva. Sí. Todo el mundo conoce de la carretera panamericana que conecta pues Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Y mucha gente llega, Padre Marco, es interesante, usted lo menciona, yo no había pensado tanto en eso. Yo conozco, digamos, yo soy de la parte de Antioquia, de Medellín, pero viajaba mucho hacia la zona de Necoclí, donde es un punto central de Turbo, la zona de Urabá, ¿no? Sí. Incluso con mi papá que era conductor de camión, iba con él, y llegué hasta el comienzo del tapón, donde terminó la carretera. Sí. Ahí llegué. Sí. Y de ahí adelante eso es pura selva. Es pura selva. Y la gente llega sin saber que eso es una selva. Sí lo saben. Pues, mira, por eso se llama el tapón del Darién, porque la carretera que va desde el sur de Argentina, Chile, hasta Alaska, el único lugar donde no hay carretera es entre Colombia y Panamá. Sí. Es una selva tropical, es una selva donde hay muchos ríos, donde la vegetación es densa, donde hay muchos peligros, pues, pero es una belleza también, es un pulmón, es un recurso natural y es puente de biodiversidad. Es un paraíso de biodiversidad. Es un paraíso de biodiversidad. Pero bueno, los movimientos migratorios han crecido últimamente
Y bueno, la gente se vio obligada a atravesar, a intentar atravesar esa selva. Y bueno, empezaron algunos números. Siempre ha pasado gente por ahí, pero no en los números que vemos ahora. Y eso fue lo que llamó la atención de muchísimas personas. Allá por el año 2017, cuando pasaron alrededor de 50,000 cubanos. O sea, la migración no es solamente de venezolanos, colombianos y ecuatorianos, como ahora. Siempre el mayor número. Ecuatorianos, colombianos, venezolanos, cubanos, mucha gente de Haití. Y de Haití. Y gente incluso, escuchaba de China, de Senegal. Mira, yo me encontré a un grupo de personas que venía de Nepal. De Nepal. Me encontré con un iraní, con una persona de Eritrea. Son bastantes. Es impresionante, de verdad. Las personas extracontinentales, les dicen las autoridades migratorias, ¿no? Que llegan fuera del continente americano, no son pocas, son muchísimas. Pero claro, la mayoría pues, se mantiene. Venezolanos, ecuatorianos, haitianos y colombianos. Sí. Que dejan su país ya sabemos cuáles son las razones. Tiene que ser una situación de desesperación, o sea, de carencias económicas definitivamente tan fuertes que les lleva a tomar esa decisión de arriesgar, porque ya la gente sabe que hay un peligro. Sí. Pero partimos de un hecho importante, William. Nadie quiere dejar su tierra. Todos tenemos derecho a estar allí donde nacemos y donde tenemos a la familia y donde tenemos a los amigos, la comunidad. Pero cuando las condiciones no son las mejores, también tenemos derecho de emigrar. Y cuando buscamos pues, una vida más digna, y si queremos estudiar o por razones de salud, tenemos el derecho de buscar otro lugar donde nos ofrezcan, donde podamos encontrar esas oportunidades. Entonces, de ahí empieza, digamos, la visión sobre la migración. Es un derecho migrar. Claro. El tema se complica cuando empezamos a analizar las causas y el aumento que has mencionado en los números de personas cruzando el Darién es porque las condiciones de vida en el país de origen están desastrosas. Sí. Por razones políticas, persecución política, de violencia o por la pobreza y por supuesto también causas medioambientales, ¿no? También. Claro, porque sea por sequía o sea por inundaciones o por terremotos también. Bueno, la gente de Haití, por ejemplo. Fíjate que la gente de Haití, que es de los grupos más vulnerables que hay, no es que, porque uno piensa, pero si están en la isla, ¿no? Que comparten con Dominicana, ¿cómo es que pasan por el Darién? Bueno, porque es casi una nacionalidad paria. Sí, sí. Es decir, les ponen muchas trabas para entrar a cualquier país. Pero hace 10 años, después de un poco más de 10 años, cuando fue el gran terremoto que destruyó muchas partes del país, las personas haitianas salieron para Sudamérica. Salieron para Brasil, salieron para Chile y bueno, 10 años después, pues porque esto tiene mucho que ver con la política, claro. La política de los países sobre los migrantes, pues las personas ya no se sintieron bienvenidas y se vieron obligados, los haitianos, a emigrar hacia el norte. Claro. Por eso hemos tenido las grandes olas migratorias de personas haitianas que vienen ya de un segundo país. O sea, muchos de los haitianos de este grupo vienen ya de Sudamérica. Y fíjate que cuando un segundo intento. Están en su derecho de buscar una mejor vida, ¿no? Pues estas personas ya traían a sus hijos e hijas que habían nacido en Brasil o en Chile, ¿no? Es tremendo porque son ya pequeños de 7, 8 años, bueno, así, chicos que su referente cultural es el país en donde nacieron. Y todo. Son tragedias cada familia, cada migrante que va ahí. Y te lanzo otro dato impresionante. Fíjate, el 20% de los que pasan por el Darién son menores y muchos no acompañados. Mucho menor que sí. 20%, es decir, 1 de cada 5. 1 de cada 5 son menores de edad, son niños prácticamente, pues que están
atravesando solos Sí, están atravesando esa jungla. solos o bueno, pero menores Pues, de edad. sí, menores de edad que van, pues generalmente pasan es como grupos, ¿verdad? Pasan grupos Grupos familiares, de también personas. eso está cambiando. El tema, fíjate que a principios eran solo los hombres, ¿no? Sí. Que pasaban y que se lanzaban a la aventura de emigrar para poder enviar después remesas a su país de origen. Pero la situación se ha puesto tan crítica en países, los que ya mencionamos, Venezuela, Ecuador, Colombia, Haití, y cada vez vemos más familias y más mujeres con sus hijos migrantes. Madres solitas, o sea, que están solamente con sus papás, con sus hijos. Y se mujeres van embarazadas incluso. en embarazo, tremendo. Estado de embarazo. Ese No, riesgo. o sea, es que eso, o sea, se ve el drama humano es tan Es de una magnitud profundo, sí. impresionante. Aquí ya, bueno, ya Albania, estamos hablando pues de la campaña en el marco de la cual viene el padre Marco, que Albania en su canal de YouTube tiene un documental que los invitamos a ver, que da un vistazo un poco del trabajo pues, de ustedes, de la iglesia, y pues un poco de la situación también. En el canal de arte, pues la mayoría de los oyentes están aquí en Alemania, o la gente que está en Francia también, tienen acceso al canal de televisión Arte. Ahí hay un documental en alemán muy interesante sobre el tapón del Darién. No recuerdo el nombre, es algo así como... No, pero buscan Darién y ahí encuentran, y está muy buena información también ahí en eso. Y muestra la magnitud de esta tragedia, la magnitud. Yo creo que, Padre Marco, hoy no, en esta charla que tenemos acá en Latinotopía, en el podcast, estamos conversando, estamos acá tomándose un té, un cafecito, estamos hablando un poco, y la idea es que la gente se acerque al tema, ¿no? Se aproxime al tema. Hay mucha información, ¿no? Y se sensibilice un poco con esta temática. Y bueno, y vamos indicando, analizando un poco las razones, ¿no? De una forma muy espontánea, y viendo lo que grupos humanos sociales, bueno, en este caso Fe y Alegría, por ejemplo, hacen un poco para respaldar a estas personas que están pasando. Yo creo que esa es un poco la intención que tenemos en esta charla, un poco abrir, digámoslo entre comillas, el apetito por esta temática, y sobre todo el corazón a ser sensibles a eso. Padre, ¿cómo llega Fe y Alegría concretamente a esta problemática, a este tema? ¿Qué los lleva a ustedes a meterse ahí, y qué están haciendo concretamente? Sí, bueno, precisamente el aumento de personas que estaban cruzando el Darién, pues era muy alarmante, ¿no? Entonces el provincial, es decir, el jefe de los jesuitas en Centroamérica, hasta Panamá, desde Guatemala hasta Panamá, le pidió a Fe y Alegría que viera qué respuesta podía dar como institución de la Compañía de Jesús y como institución de la Iglesia a este drama humano. Y Fe y Alegría entonces empezó a articularse, porque es de tal magnitud que solos, pues, no podemos hacer mucho, pero de poquito en poquito vamos sumando esfuerzos que poco a poco empiezan a transformar. Y en una cosa sí estamos claros, William, mira, los números son, como ya mencionamos, muy grandes, pero no nos queremos centrar en los números. Eso es importante, porque necesitamos conseguir ayuda para ofrecer respuestas, pero nos queremos centrar en la persona. Toda persona tiene dignidad. Entonces, más que números, pensemos en personas, ¿no? Y bueno, hemos conocido muchas historias y cada historia nos toca. Entonces, el servicio que nosotros tratamos de prestar lo hacemos con otras instituciones de la sociedad civil, de las Naciones Unidas, de la Iglesia o de las iglesias, porque este tema toca a muchos. Y en eso, pues, mencionaste Adveniat. Adveniat es una institución de la Iglesia de aquí de Alemania, que le llaman la Acción Episcopal Alemana. Ellos se definen como la acción de ayuda del episcopado alemán o del pueblo católico alemán de ayuda para Latinoamérica. Sí. Y estamos en este contexto de Adviento, en este contexto en el que
Adveniat realiza su campaña anual de pues, recolección de fondos, ¿no? Para apoyar distintos proyectos. Ellos apoyan a Fe y Alegría, apoyan nuestro trabajo en Panamá, pero apoyan pues alrededor de 1.500 proyectos en toda América Latina, proyectos que van orientados a prestar servicios a las personas más necesitadas, ¿no? Sí. Entonces, en Panamá, Fe y Alegría empezó pues un pequeño servicio de atención humanitaria, tratando de brindar, bueno, lo necesario de entrada, un techo donde quedarse de los que no tenían. Para la gente que llega, luego de la travesía, llegan sin nada. Ropa, zapatos, porque ya, bueno, atraviesan la selva y llegan pues en unas condiciones bien difíciles, pero también ofrecemos acogida. Mira, nosotros seguimos la invitación del Papa Francisco, que se resume en cuatro verbos. Frente al problema de la migración, el Papa Francisco nos invita a acoger, a promover, a integrar y a proteger. En el siguiente orden: acoger, proteger, promover e integrar. Entonces, el recibimiento de las personas tiene que ser de tal forma que la gente se sienta, viene traumatizada, ¿no? Me imagino. Después si buscan el video en la página de Adveniat, podrán conocer pues de primera mano, porque son las personas que han hecho la travesía, las que cuentan que han visto gente muerta en el camino, o han visto cómo se accidentan algunos y quedan por ahí olvidados. Son historias horrendas, la verdad. Y la gente pues son llega... dramas. Y recuerden que ya mencioné que el 20% son niños. Sí. Entonces necesitamos recibir a esta gente sabiendo que vienen de experiencias traumáticas y que tenemos que abrirles nuestro corazón, tenemos que hacerles sentirse bienvenidos y bienvenidas. Y después, pues, la protección, ¿no? Hay personas que migran por diversas razones y hay otras que buscan refugio porque están siendo perseguidas en su país. Sí. Entonces, en ambos casos tenemos que proteger. La persona que migra, la persona que busca refugio, es una persona muy vulnerable. Muchos se pueden aprovechar de esa situación. Claro, se aprovechan en todos los sentidos. Sí, hemos escuchado historias, pues que, mira, la gente necesita dinero para moverse, porque esto no es gratis. Claro. Esto no es gratis. Ya mencionaste por ahí también que se mezcla la mafia. Claro, muchas veces tienen que pagar. Siempre tienen que pagar. Tienen que pagar a personas. A personas que se están beneficiando de este drama humano. Y cuando no hay dinero, pues ahí es donde la vulnerabilidad hace que otras personas se aprovechen. Hemos escuchado hasta el cansancio historias de mujeres y hombres también que han sido violados. Han sido en la travesía. Claro. En la travesía, sí. Y bueno, entonces protegerlos, ¿no? Y los estados tienen la obligación también de proteger a las personas migrantes, de ofrecer que puedan tener un paso no solo controlado, sino en protección. Son personas como tú y como yo, y merecen protección de los distintos estados. Entonces, en todo su camino, en todo su camino. Y luego, pues, está lo otro, la promoción. Fe y Alegría trabaja, entonces, monitoreando los flujos migratorios que van a través de Panamá y que siguen su camino por Centroamérica, llegan a México y, bueno, tienen la meta de entrar a Estados Unidos. Sí, esa es la mayoría tiene ese objetivo, ¿no? Nosotros como Fe y Alegría pertenecemos a la Red Jesuita con Migrantes, ¿no? Que está en toda América Latina y que, pues, ofrece a lo largo del camino también ayuda a las personas, pero también tenemos un papel, digamos, de incidencia pública, de incidencia política, de llamar la atención sobre la situación de estas personas. Eso es muy importante. Ese tema de pronto tenemos que conversar un poco del... Bueno, ya lo mencionó Marco, ¿no? Del papel de los estados, las políticas. Sí. Es un tema muy importante. Por ejemplo, acá con el tema de la migración, a través del Mediterráneo, de la gente que viene del sur, de África, para entrar a Alemania, para entrar a Francia. Los países están, pues, obviamente
en alerta, porque es un fenómeno muy grande, muy complejo, ¿no? Ya sabemos las historias, lo del 2015, todos esos temas, y permanentemente está en la política el tema, ¿no? ¿Qué leyes, qué beneficios, o cómo van a, no, lo que decíamos, cómo van a proteger esta población, cómo la van a recibir, o cómo van a bloquear también que entren, o cómo van a hacer que la migración sea de pronto legal? Bueno, todos estos temas de la política, eso cómo va sobre todo afecta, Colombia, sí. Panamá, México, están articulados la articulación entre los estados no siempre se logra. Y tristemente lo que vemos es una politización del tema migratorio. Es decir, la gente está sacando tajada, decimos allá, está aprovechándose de la situación para obtener algún beneficio político. Entonces escuchamos de algunos políticos, sobre todo de derechas, ¿no? que aprovechan esto como para infundir miedo en la población, ¿no? y supuestamente proteger al Estado, y expulsar a los migrantes. Es muy similar a lo que alimentando discursos de xenofobia, ¿no? Que en realidad es aporofobia. La aporofobia es no el miedo al extranjero, es el miedo al pobre. Porque si llega un extranjero con capacidad de invertir, claro, es diferente. se le recibe con los brazos abiertos, ¿no? Y en todos lados, ¿no? Pero el extranjero que está migrando ahora, la persona que llega a los países, son pobres. Es una migración de personas más pobres. De gente pobre que necesita realmente una ayuda económica, de acogida, pues total. Y luego lo que te quería contar es que Fe y Alegría entonces trabaja con personas que pasan en su camino hacia Estados Unidos, pero Panamá ha dejado ya de ser un país de tránsito solamente. Panamá es ahora también un país de destino. Mucha gente se queda allí. Mucha gente se está quedando. ¿Se sabe más o menos qué porcentaje? ¿O es difícil pues mira, de calcular, ¿no? de los que transitan a través del Darién, alrededor del 1% son las figuras, digamos, oficiales. Yo pienso que es más. Sí. Pero también nos llegan otras personas, o hay personas que llegaron hace mucho tiempo. De Nicaragua, por ejemplo. En Nicaragua, los nicaragüenses en Panamá son muchísimos, ¿no? A raíz, pues, de los problemas también políticos que están ocurriendo en este país centroamericano. Y también dominicanos llegan, y bueno, colombianos, no te digo. También. Muchísimos. Ha incrementado el número de colombianos. Sí. Y un dato interesante. La población de Panamá, según el censo que se hizo este año, es de 4.200.000 habitantes aproximadamente. Y escucha, 4.200.000 habitantes. Es menos de la mitad de la población de Bogotá. De Bogotá. De Bogotá, claro. Sí. Es un país pequeño, Pero fíjate, han pasado 500.000 por el Darién, ¿no? Pues, ¿cuántos migrantes hay en Panamá? Alrededor de 900.000. ¡Wow! Y de esos 900.000, solo 400.000 o 500.000 están regularizados, es decir, documentados. Nosotros no utilizamos la palabra ilegal. Nadie es ilegal, ¿no? Tienes o no tienes documentos, pero ilegal nadie. Entonces, hay alrededor de 500.000 personas que han logrado obtener sus documentos. Otros están en proceso, porque no es un proceso ni rápido ni barato. ¿Y qué pasa? Muchas de estas personas que van en tránsito hacia Estados Unidos se van encontrando con dificultades en los distintos países que deben atravesar. Y muchas veces se topan con la gran muralla que hay entre México y Estados Unidos. Claro. No solamente una muralla física, sino, bueno, se ven obligados a regresar. Pero nadie quiere regresar a su país porque por algo fue que salió. Es decir, fueron expulsados. La migración forzada es triste. Y se habla poco de ese flujo que viene de regreso. Que retorna. Nosotros se habla poco. estamos, y ahí es otro fenómeno, sí, ¿no? Nosotros lo llamamos el fenómeno del atrapamiento del migrante. Sí. Porque, claro, no puede seguir, pero tampoco puede regresar. Sí. Está atrapado en medio de esa situación. Bueno, pues muchos se quedan atrapados en Panamá. Fe y Alegría trata de ofrecer también algún tipo de formación, y ahí es donde sacamos la beta de educación popular. Educación popular es una propuesta, fíjate, es una propuesta ética, política, pedagógica
y epistemológica, que quiere decir que nace de la misma gente, es decir, es una propuesta educativa que no necesita de aulas. O sea, no necesitamos tener colegios, lo podemos hacer debajo de un árbol, lo podemos hacer en una casa, lo podemos hacer en la calle. El tema es educar a las personas. Y en Panamá estamos educando a las personas migrantes en temas de mejora de la empleabilidad, ¿no? Es decir, formación para el trabajo. Y aquí hay un dato interesante. La mayoría de las personas que llegan y se quedan en Panamá tienen formación, tienen educación, son profesionales, Claro. muchos universitarios, Claro, hay gente pero no muy- pueden ejercer su profesión, tienen que reinventarse, tienen que, pues, qué sé yo, conocemos gente que repara móviles, conocemos gente que cocina para vender, conocemos gente que hace bisutería, bueno, De hecho, hay cualquier cosa. mucha riqueza, o sea, en esta población, en este grupo que se mueve, hay mucha riqueza que ofrecerle a esos países. Claro, En realidad, el migrante yo creo que se contribuye a la necesita, economía. claro, se necesitan, yo creo que políticas, buenas políticas de integración, sí. porque los países podrían beneficiarse Claro. de esta población, Fíjate que del conocimiento, que es lamentable, por ejemplo, digamos Venezuela, que ha perdido médicos, ha perdido ingenieros, mecánicos, ¿no? Panaderos, gente experta en diferentes oficios y cosas, los pierde. Y bueno, pero las personas están llegando, llegan a Panamá, llegan a Colombia, llegan a Guatemala, no sé, en toda esta travesía, y eso Traen talento. es talento humano, Y es no- conocimiento. Y los países pues están desaprovechando ese talento, mira, y la gente tiene que reinventarse, pero si todos los médicos, abogados, ingenieros, las médicas, las arquitectas que llegan, y si se les permitiera, a través de un procedimiento, claro, Claro, ¿verdad? claro, Pero claro. si se les permitiera convalidar sus títulos de tal manera que pudieran integrar, y es que esa es la última fase, dijimos, acoger, proteger, promover, integrar. Integrar es lo más difícil. Yo creo que es lo más complejo. Es de lo todo. más Y complejo. es precisamente, yo creo que en eso de la integración es donde se está dando un quiebre tremendo de estos grupos que pasan por el tapón del Darién, muchos, bueno, venezolanos, cubanos, mucha gente, haitianos, que en un caso que ya mencionamos, es gente que ha intentado integrarse a la sociedad de Colombia, de Brasil, de Chile, y han sido, pues, bueno, sujetos de discriminación y han encontrado innumerables obstáculos, violencia, y les toca dar este segundo paso tan arriesgado atravesando este tema, ¿no? Sí. Y bueno, pues tenemos que educar para la hospitalidad. Esa es parte también de nuestra tarea, educar a la gente para recibir, para dialogar, para convivir con aquel que llega. Y bueno, pues ahí está, digamos, la buena noticia, el Evangelio, que nos invita a recibir al extranjero, ¿no? Dice Mateo 25, fui extranjero y me recibiste, ¿no? Estaba con hambre y me diste de comer. Sí. Para la gente creyente, muchos de los oyentes que nos escuchan, que hacen parte de la fe católica o están en otros grupos de la iglesia evangélica, en otros grupos cristianos, en fin. Pero concretamente vamos a hacer una cuña ahí con lo de Adveniat, porque eso también es interesante para la gente que nos escucha, que son católicos, que van a la misa de Navidad. Creo que es donde se da una acción concreta. Correcto. Es bueno informarlo, siempre lo informamos porque la gente se pregunta a veces, bueno, ¿cómo puedo? Un pequeñito grano de arena también. Y si no me equivoco, es la misa de Navidad, ¿verdad? Sí. Que de los templos católicos en Alemania, sí. No sé si en Austria, creo que es en Alemania. Es en Alemania. Solamente en Alemania, porque o sea, venir. Y todo ese dinero que se recoge en esa misa, toda esa limosna de ahí, ¿no? Entonces, la recolecta, eso, está destinado a apoyar económicamente estas iniciativas concretamente. Correcto. Y como con decía refugiados, antes, ¿no? Pues, y muchísimas más. Sí. Es decir, son distintas propuestas de organizaciones de la Iglesia a lo largo de toda América Latina
Son más de 1.500 proyectos los que apoyan. Bueno, Fe y Alegría Panamá es solamente uno y en servicio a los migrantes, pero hay otras iniciativas que tienen que ver con la mejora de condiciones de vida en los diversos aspectos, de vivienda, de salud, educación. Bueno, hay tantos niños desnutridos, pues también Adveniat pone ahí un granito de arena y bueno, como organizaciones que prestamos servicios, nosotros agradecemos mucho al pueblo católico alemán que a través de esta colecta de Adveniat, que se realiza, como dijiste, en la misa de Navidad, 24 y 25 de diciembre, pues se logra pues enviar ayuda y sirve para muchísimo, ¿no? Cambia vidas, nos ayuda a cambiar vidas. Eso es una cosita, algo que se puede hacer, pero generalmente cuando tenemos estas charlas que de todas maneras generan sensibilidad, que llegan al corazón y mueven un poco la conciencia de la gente, y la gente dice, pero bueno, desde acá, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para incidir un poco en mejorar esa situación? No sé, ¿qué reflexiones desde la América Latina, desde ustedes, desde sus reuniones, ustedes se reúnen, se encuentran para coordinar con diferentes organizaciones que están apoyando los migrantes, la gente los refugiados, todo esto, no sé qué, bueno, lo primero, qué se puede hacer desde Europa, digamos, desde la diáspora? Desde la Los diáspora. migrantes latinoamericanos, ¿cómo podrían ayudar? Bueno, son migrantes también. Claro, ahí está el tema. Esto nos toca porque sabemos que lo que mencionaba el padre es un derecho. Y todos estamos tratando de disfrutar de ese derecho. Sí. ¿No? Bueno, lo primero es pues conocer. Estamos invitados a informarnos de estos dramas humanos, de estas realidades, ¿no?, que afectan a millones de personas. Hay que decir que la migración está pues al alza a nivel mundial, y 1 de cada 5 personas que migra o que busca refugio es latinoamericano. Es bastante. Mucho. 1 de cada 5 claro, es latinoamericano. Entonces, pues yo les invito a informarse, a conocer el trabajo de las distintas organizaciones. Pueden seguir las páginas de Adveniat en las distintas redes sociales, pero también conversar y reflexionar sobre la propia historia y cómo han terminado en este país o en el país en el que están, o a lo mejor conocen gente que está pasando por estas dificultades o que ya están bien establecidos, ¿no? Y fíjate que me llamó la atención conocer que Adveniat surgió como agradecimiento a un momento que aquí en Alemania la iglesia recibió ayuda de Latinoamérica. Y después Adveniat se formó como institución del episcopado alemán, de los católicos alemanes, para devolver un poco el bien recibido, ¿no? Yo creo que si son migrantes, personas que migraron hace tiempo, como tú, como tantos que nos escuchan, y están interesados en devolverle algo, están agradecidos por tanto bien recibido, pues este es el momento, ¿no? Sí. Pueden donar, pueden enviar sus aportes a través de Adveniat a tantos proyectos que hay. Y bueno, pues también, si voy a hacer aquí un poco de propaganda, si quieren conocer el trabajo de Fe y Alegría, pueden meterse a nuestra página web www.feyyalegria.org pleca o slash Panamá. Muy bien, fácil. No, y es entrar en contacto con la gente que está acompañando a los migrantes y ver que se puede, ¿no? Y lo que decíamos, empaparse, entrar en contacto con el tema, empaparse del tema, reflexionar, dejarse tocar el corazón y pensar, bueno, y buscar juntos, a ver, la gente que tenga influencia con agentes de decisión política, poner el tema, charlar, no sé. Eso es. Yo creo, pues, Padre Marco, que hemos conversado, hemos hablado sobre un tema tan complejo, ¿no? Y hemos tocado el corazón de los oyentes, de las amigas y los amigos de la Latinotopía. Síganos en las redes, solamente como decía el Padre Marco, a Fe y Alegría en Panamá, a Adveniat. Sigan también a Latinotopía. Suscríbanse en el podcast, en el canal, en las diferentes plataformas, en Spotify. Les agradecemos también
Si en Spotify, por ejemplo, en su plataforma, hacen una calificación del podcast también, ¿no? Ponen, bueno, lo que ustedes consideren que es interesante, 5, 4, 3 estrellitas, porque eso posiciona el podcast y lo hace más, que llegue a más gente, ¿no? Eso, recientemente Spotify daba su balance de los oyentes, de lo que se veía, y tenemos una calificación de 5, padre. Qué bien. Por los oyentes. O sea que, bien hecho. así que les agradezco a las oyentes y a los oyentes que han hecho esta calificación. A los que no han hecho la tarea, entonces ahí está la tarea para hacerla y seguir apoyando. Y seguimos en contacto. Y padre Marcos Gómez, mil gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros esta experiencia. Gracias por el trabajo que está realizando. Lo que usted hace es supremamente valioso. Y por eso le damos un abrazo, un agradecimiento de corazón. Y ese agradecimiento es extensivo a mi equipo. Es decir, yo coordino un pequeño pero comprometido equipo de personas. Los estoy pensando, los estoy recordando. Un saludo, Iba, claro. Ese toda la gente excelente apunte. Sí, un saludo a todo el equipo. Y a todas las redes con las que nos conectamos también. Lo que están haciendo, de verdad, todas, si nos escuchan el podcast, lo que están haciendo ustedes es invaluable. Muchas gracias. A ustedes por escucharme. Y hasta un próximo episodio. Chao. Chao.